Vamos a conversar ahora con la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, que ha tenido la gentileza de acompañarnos en CNN Chile a raíz de la desaparición de estos 7 pescadores, un tema que nos tiene tremendamente preocupados. Fiscal, gracias por acompañarnos. Gracias, Mónica. Un saludo desde Concepción. Quisiera preguntarle cuál es el encargo que le hace el fiscal nacional, porque que decida designar una fiscal regional no se hace en cualquier caso ni por cualquier razón. ¿Qué le dice el fiscal nacional? El fiscal nacional toma una decisión conforme la ley orgánica del Ministerio Público en su artículo 19 que lo faculta a él para, considerando situaciones de gravedad, de complejidad y de conmoción, tomar esta decisión de encargarle directamente al fiscal regional que asuma una causa con la finalidad de que esta causa tenga mejor atención, mayor atención, que con el fiscal regional se acceda a todo directamente. Esa es la razón, lo dice así la ley y el fiscal usa sus facultades legales ahí. En este caso, fiscal, es evidente la conmoción, pero me gustaría que usted le explicara a quienes ven CNN Chile el porqué de la complejidad de esta causa que requiere justamente un fiscal regional. Mire, la complejidad va, yo creo que en varios sentidos. Una que parece interesante es que tenemos que enfrentarnos a un derecho, a una rama del derecho que usamos poco en general los abogados, incluso los fiscales, que es el derecho marítimo. ¿Ya? El derecho marítimo es una rama del derecho que se estudia en la universidad, por lo menos en mis tiempos, no sé cómo será ahora, Mónica, pero se estudia y se aprenden, ¿no es cierto?, aspectos que difícilmente uno cree que va a llegar a usar. Es una rama del derecho poco usada y poco conocida. La dominan no muchos abogados en Chile. Y entonces eso hace que nosotros, los fiscales que estamos a cargo de esta causa, no estoy sola, y los asesores jurídicos, tanto de la región como de la nacional, estemos muy concentrados, y así lo ha dictaminado y lo ha mandatado el fiscal nacional, en masticar y familiarizarnos mucho con esta legislación, que insisto, no usamos siempre. Ahora es un caso que genera conmoción. Usted se ha reunido ya con los familiares, como lo dimos a conocer. ¿Qué les pidieron las familias? ¿Hay desconfianza hacia la empresa que eventualmente podría tal vez estar una de las embarcaciones involucradas en aquello o a la que se eventualmente apunta? ¿Qué es lo que les preocupa a las familias? ¿Qué le piden a usted cuando se reúne con ellos? Son varias preguntas. Es importante hablar con las víctimas, Sí. ¿ya? Usted sabe que en casos como estos las víctimas tienen abogados y nosotros interactuamos con los abogados muy asiduamente, pero no podemos dejar pasar este contacto directo con ellos, ¿ya? Efectivamente, las familias hoy día no pidieron mucho, yo debo ser muy honesta. Ya. Escucharon, escucharon todo lo que les quisimos decir y comunicar, hicieron preguntas precisas. Yo debo rescatar que son familias que están muy enteradas del negocio de la pesca, del asunto de la pesca. Ellos están muy involucrados y usted lo nota cuando conversa con ellos. ¿Ya? Y eso creo que es una ventaja porque saben de lo que están hablando. Así que nos escucharon también, como me imagino lo sabe, estuvimos con sus abogados, con el equipo de abogados que los Ok. están representando, y ahí estuvimos tratando temas un poco más técnicos. Así que eso es como lo que hicimos con ellos. Fiscal, la única hipótesis que se maneja es la del choque, que esta embarcación más pequeña, Bruma, donde iban los 7 pescadores desaparecidos, haya sido chocada, o hay más hipótesis sobre la mesa. Yo le diría que esa es la hipótesis que se maneja. Ya. Lo que todavía no está totalmente determinado es cómo, con qué otro barco específico, hay sospechas, hay indicios, pero eso es lo que se está investigando. Que haya sido impactada por otro es una cuestión que es difícil de hoy día descartarla. O sea, o decir que puede haber pasado otra cosa. Creo que es imposible. Y uno de los posibles que se está investigando es que haya sido Cobra. Sí, es uno de los indicios que se siguen y una de las líneas investigativas que se siguen, pero no es la única.
No es la única, o sea, se investiga otras posibles eventuales embarcaciones. Sí. Fiscal, la empresa, no me quiero equivocar en el nombre, entiendo que es Blumar, usted me corrige si no es así, la empresa dueña Es así. de Cobra, perfecto. ¿Ha colaborado hasta ahora con la investigación, diría usted? Yo le diría que sí, que ha prestado colaboración. Ya. Y cuando hablamos de que han sido interrogados, uno puede ser interrogado como testigo o como imputado en una causa, ¿no? Em, Así. los tripulantes de el Cobra, que es la embarcación más grande, pero no todos saben que la Bruma es la más chiquitita, la Cobra es la más grande. ¿Los tripulantes de Cobra han sido interrogados en calidad de imputados o de testigos? Algunos en la primera calidad, otros en la segunda calidad. ¿Y según qué se determinó eso, fiscal? Según la participación específica que hayan tenido al momento de la ocurrencia del hecho, si es que efectivamente fue este barco el que los impactó. ¿Hay cámaras en esta embarcación, más de una, que puedan, digo, servir de evidencia a esas grabaciones? Yo no sé cómo son esas embarcaciones, por eso lo pregunto. ¿Son capaces de Hay, registrar si impactan o no una embarcación o lo que sea? Mónica, dos preguntas. Sí, ¿Hay cámaras? Sí, sí, ya, hay cámaras. Y más de un registro a propósito de distintas posiciones donde ésta se encuentra. ya. Si son capaces o fueron capaces de registrar efectivamente el impacto, si es que fue el Cobra el que los impactó, eso es algo que no está, yo no lo sé todavía, no me ha sido informado. Está en análisis todavía. Está en análisis. Ya. Exacto. Y dentro de los primeros testimonios, quienes iban en el Cobra, ¿sintieron efectivamente, es lo que yo entiendo, que ellos sintieron un impacto? No se sabe si corresponde a Bruma o no, pero que ellos sintieron haber impactado con algo. Hay algún antecedente sobre eso, pero yo le pediría que me excuse, voy a ser cauta con esa información porque es una información delicada, entonces hay que tratarla como corresponde porque es una información entregada primariamente a un fiscal marítimo que no tiene por qué cumplir con los requisitos que debe cumplir un Con los fiscal. estándares. Exacto. Ya. Entonces, por eso yo soy cauta ahí, somos cautos con esa información. O sea, tendríamos que dejarlo por ahora hasta que no se avance en que hay algunos indicios iniciales, pero iniciales de que sintieron un impacto, pero no sabemos a qué corresponde. Pero hay que avanzar a un estadio que nos permita hablar de precedentes o antecedentes como más concretos. Fiscal, explíquele que nos están viendo, es muy difícil investigar esto a nivel de pruebas. ¿Qué peritajes, por ejemplo, le puede usted explicar a la gente que se pueden hacer para que realmente se pueda llegar a la verdad? Porque la gente se imagina, mucha gente con la que he conversado, no sé, el mar, nadie vio, nadie supo, si se quieren quedar callados, no hay cómo, no es lo mismo que en una ciudad llena de cámaras, ¿no? Y llenas de personas y de testigos. Entonces, ¿qué se puede hacer como pericia? La primera pregunta fue si es difícil. Sí, es difícil. ¿Ya? Segundo, pericia es mucha, porque le voy a sumar a todo lo que usted dijo que era de noche. Y eso no lo Más mencionó, encima, para agregar otra dificultad. una cuestión más. Pero hay un nivel de registro del circuito marítimo, Mónica, que es sorprendente. Del ¿ya? tráfico. Del tráfico. Ya. Ahí hay, y quiero decirlo así, hay muchísima información y mucha es pública, ya ha dado vuelta por todo Chile. Los expertos, los que hace 3 semanas eran expertos en incendios forestales, hoy son expertos en derecho marítimo. Usted sabe cómo es la cosa acá. Pero diciendo esto, estoy diciendo que esa es una ventaja, porque hay información dura, datos al que podemos recurrir y articular, asesorados por las personas que saben y que son responsables. La Armada juega aquí un papel fundamental, pero por lo mismo también tenemos que tener la capacidad de
entender que de pronto no todas las plataformas son igualmente valiosas, Entiendo, fidedignas, entiendo. y entonces tenemos que Depurando. ir Y exactamente, también, por tenemos que ejemplo, pregunta, dentro de las como pericias que se hacen, usted me corrige si me equivoco con el lenguaje técnico, pero em, también se ha revisado, entiendo, si es que, o se va a revisar si es que en este barco grande, el Cobra, hay restos de la embarcación Bruma, ¿no? Que correspondan, porque si chocaron tienen que haber restos. es una pericia bastante evidente que se está realizando. ¿Y solo con el Cobra o con otros barcos también de la misma empresa? No se descarta hacerlo con los otros barcos ni que se haya hecho con los otros. Y en general todas son embarcaciones de esta empresa, ¿no han ido a buscar embarcaciones de otras empresas por ahora? Hasta donde yo entiendo, estamos, cuando hablamos de las otras, estamos con alguna que es de la misma empresa y otras que no es de la misma empresa. Ah, de otras empresas también. Y después del cruce de este tráfico marítimo, ¿se podría ampliar incluso estas pesquisas a otras empresas y a otras embarcaciones si es que aparecieran también? No lo podemos descartar en Ujú. absoluto. Hay una cosa fiscal que ha preocupado muchísimo y es lo siguiente, evidentemente, la desaparición de un tripulante del barco Cobra que se supone que iba a ir a declarar que había sido citado. Entonces yo quiero preguntarle si es verdad o no para despejar ciertas cosas que empiezan a crear desinformación. ¿Es verdad que había sido citado a declarar y en calidad de testigo o de imputado y hace cuánto, digamos? O sea, no sé cuánto pasa entre que ustedes lo habían citado. ¿Cuándo iba a ir a declarar, se supone? Voy a ser muy cauta en la Ya. respuesta. Entiendo que hay interés, pero tengo que cuidar, ¿no es cierto?, Ujú. el sector de investigación. Confirmar que había sido citado a declarar y confirmar que había sido citado a declarar junto con los demás tripulantes. La calidad en la que había sido citado a declarar, prefiero reservar. Ya. Era el mismo momento, ¿usted me puede ayudar? ¿Cuánto tiempo pasa entre que, o sea, para cuándo era eso la declaración? Para cuando fueron a declarar todos los demás. Ya. Y La obviamente, semana pasada no había ninguna circunstancia distinta a la de todos los otros tripulantes que fueron citados y llegaron efectivamente a declarar. ya. Y Esta persona no llegó. no llegó. Y evidentemente se abre también una línea de investigación de qué pasó con esta persona por su desaparición, pero también por la eventual vinculación, porque obviamente que esto levanta muchas sospechas y muchos temores. Mónica, es así como usted lo dice, creo que lo ha dicho muy bien. Es obligación del Ministerio Público buscar a una persona que está denunciada como desaparecida por su familia. Ujú. Desde ese punto de vista, decirlo, es una víctima, su familia es una víctima y él eventualmente es una víctima. Sin perjuicio de aquello y de que hay que hacer los esfuerzos, se están haciendo ingentes por encontrarlo. Por eso, es imposible negar que su desaparición y la posibilidad de obtener su testimonio se vuelve interesante desde el punto de vista criminalístico para esclarecer el otro hecho que estamos investigando. Fiscal, para ir cerrando, esto ocurre en la noche. ¿Hay registros de llamadas de la embarcación Bruma que ustedes tengan esos registros? No sé si son llamadas, fiscal, son WhatsApp, ¿qué tanto se tiene? No sé si en la zona en que estaban se podían comunicar o no, si no había señal, no sé en qué situación estaban las personas que estaban en la embarcación Bruma. Los antecedentes que tenemos es que tenía señal para conversar, que no era una cosa tan fluida, pero que sí existía señal. Eso se lo puedo confirmar. ¿Y ellos alcanzaron a dar cuenta de un accidente o de algo? Hasta donde nosotros tenemos conocimiento, no. No, ni por llamada ni por mensaje, digamos. Hasta donde tenemos conocimiento, no. Ujú. Eh, Fiscal, ¿cuál diría usted que son lo más relevante que viene ahora en los plazos y en el trabajo que tiene usted por delante? ¿Qué es lo más importante?
No, hay muchas, todo es importante porque nosotros tenemos que concentrarnos en lo que pasó antes, en lo que pasó durante y en lo que pasó después. Todo es relevante desde el punto de vista criminalístico. Hay que avanzar, lo dijimos, sin prisa pero sin pausa. Hay que ir llenando espacios de duda, descartando cosas y avanzando. Entonces, es difícil decirle, mire, esto es lo más importante o esto es lo menos importante. Yo creo que todo es un todo, es una construcción para ir llegando a conclusiones jurídicas, que es lo que es nuestra gran tarea, ¿no? Luego de el esclarecimiento de lo fáctico, hacer una traducción jurídica de lo fáctico, lo que se llama una teoría del caso, ¿no? Y cierro preguntándole, ¿cuáles son Lo los otro. eventos? Algo que para usted puede ser súper obvio, pero me acabo de caer en cuenta que no necesariamente es obvio ni para mí ni para los que las están escuchando y viendo. ¿Cuáles son los eventuales delitos que se están investigando? Claro, porque la desaparición de esta persona, obvio que hay que investigar si es una desaparición accidental o si alguien le hizo algo. Entonces, eso más o menos lo entiendo. Pero quisiera que usted igual lo dijera para yo no equivocarme. Claro, cuando se investiga una presunta desgracia es eso justamente lo que se investiga, porque es una presunta desgracia, o sea, una persona que le pasó algo, que tuvo un accidente, que tomó una decisión, una persona que fue objeto de una agresión de tercero, toda esa gama está totalmente abierta, no descartamos ninguna. Ni siquiera una eventual vinculación con la otra investigación. Por supuesto que no, Mónica. O sea, claro, porque en el fondo el susto de su familia es que lo hayan intentado silenciar, usted lo sabe, yo prefiero decirlo yo, pero eso es lo que la familia obviamente que quiere que se despeje. Así es, y en eso estamos trabajando. Y para cerrar, en el otro ámbito, ¿cuáles son los eventuales delitos que pueden estar involucrados, fiscal? Yo un poco lo esbocé en la cuña que hice en la mañana, sin perjuicio de otros, pero efectivamente estamos hablando o de un cuasi delito, culposo, con negligencia, efectivamente de un delito que puede tener un dolo eventual, con un mayor compromiso de los autores. Podemos estar hablando de un accidente y que luego pudo haber habido una omisión de auxilio, que también es un delito. Claro. Efectivamente, ahí hay muchas combinaciones. Lo importante, ¿Pero un ya que me eventual lo delito de qué, pregunta, perdón, fiscal? ¿Eventual delito de qué? omisión de auxilio. Sí, eso entiendo, pero lo otro, un eventual delito que no sé, se dice homicidio, Homicidio accidente. eventual. O Homicidio sea, eventual, perfecto. homicidio eventual donde el dolo existe, pero es eventual a propósito de cosas que yo me debí representar y Claro. no Debí la suponer que si andaba, por ejemplo, a tal velocidad podría provocar un accidente. Ya, Exactamente. perfecto, Exactamente. entiendo. Y también eventualmente si es que hubiera alguna obstrucción a la justicia. Puede ser también, no lo podemos descartar, y como le digo también, un accidente con ni culpa, Entiendo. ni dolo, ni nada, pero luego la posibilidad de haber podido auxiliar y no haber prestado el auxilio, que eso también es una figura delictual. Sí, claro, que hay que investigar, por supuesto. Marcela Y Cartagena, es, fiscal. Sí, no, dígame, por favor, dígame. ¿Y? es importante decir que cuando yo menciono estas figuras típicas, estos delitos, perdón, eso es muy técnico, no estoy dándole preferencia a ninguno, No, estoy diciendo es en este ámbito en el que en el que estamos. se mueve, entiendo. Sin visión de túnel, sin haber elegido ya una línea, sino que definitivamente ese es el ámbito en el que del que Perfecto. estamos hablando. Fiscal Marcela Cartagena, muchísimas gracias por habernos acompañado desde la región del Biobío. Lo que intentamos es llevar información y tranquilidad en lo posible a una región, a un país que está tremendamente angustiado con esta búsqueda, que se extienda a lo menos hasta el domingo, que sabemos que no es resorte de la Fiscalía, si se extiende o no, es bueno también aclararlo, no son ustedes, no depende de ustedes y lo sabemos, fiscal, le agradecemos la gentileza. Yo le agradezco el interés, Mónica, muchas gracias. Que esté muy bien.